¿Cómo están? Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro. Espero que se encuentren muy bien con esta noche fría, pero a gusto, ¿no? Sí, bien rico. Aquí tomando cafecito caliente. Qué bueno, qué bueno. Este, Les comparto que el día de hoy, hubo en la mañana, una ceremonia de graduación. Se graduaron de esta universidad 1500 alumnos, más o menos 400 y piquito de maestría, otros 400 y pico de licenciatura y 400 y pico más o menos de bachillerato. Muy emotivo el evento, muchísima gente, era algo impresionante. Estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Educación del Estado, obviamente el rector y más gente, ¿no? Se los comparto porque es la culminación de un camino que ahorita ustedes están iniciando, y hoy por la mañana vi a 1500 que terminaron ese camino, ¿no? Cada quien en su proyecto de educación, ¿no? Como les decía, desde bachillerato, licenciatura y maestría. Estuvo el gobernador ahí, anunciaron para esta universidad nuevas carreras, tres nuevas carreras, dada la, lo que se viene, ¿no? Con las empresas que vienen, lo que han estado anunciando de Tesla y otras empresas, muy enfocadas a la tecnología. Entonces se anuncian tres nuevas carreras, creo una de mercadotecnia, otra de logística, y la otra no recuerdo. Alan Cano tiene su micrófono abierto, ahí sí, por favor lo puede apagar. Entonces, eh, la verdad es que yo me sorprendí, era muchísima gente. Ya ha habido, en esta universidad, hoy por hoy se tienen inscritos casi 17,000 alumnos. Entonces, que eso nos ayude y nos motive a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Aquí hubo una recompensa muy bonita, donde les dieron sus diplomas, pasaron al frente, una sesión muy formal en donde estuvieron presentes, pues, muchos de los familiares de cada uno de los graduados. Estuvimos en el Gimnasio Nuevo León Unido, el que está ahí ahí por el estadio universitario. Estaba lleno, donde juegan los Fuerza Regia de básquetbol. Estaba lleno, no cabía un alfiler. Entonces, pues ojalá que nos toque, estar ahí cuando ustedes terminen, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de matrimonio, un acto jurídico que, que trae como consecuencia un montón de, de obligaciones, de derechos y obligaciones, y que detona muchas cosas, ¿no? Detona muchas cosas, parentesco, familiares, muchos actos jurídicos, muchos hechos jurídicos al nacer los hijos. Por ejemplo, ahí donde empieza a nacer los hijos, se va creando el parentesco y se va creando toda esta ramificación que le llamamos nosotros como árbol genealógico, y lo decimos como algo entretenido. Veo mi árbol genealógico, por ejemplo, y no sabemos que todo eso, genera un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas muy importantes, y que tiene un lugar muy preciado en la sociedad, no solamente de México, sino en el mundo, porque se ha pensado que esa es, la mejor forma de hacer sociedad, la mejor forma de convivir, ¿sí? La mejor forma de, procrear la especie, este,
entiendo que pues mucha gente se ha divorciado y que porque no resulta, por muchas situaciones, ¿no? Por muchas situaciones, pero eso no deja de que el matrimonio es el camino idóneo para generar una buena sociedad, ¿sí? Ya bueno, ya si no escogimos bien o salieron situaciones que no permitieron seguir adelante con eso, bueno, esa es otra cosa, ¿no? También está diseñado una forma para darle vía libre a través de un proceso para una disolución del matrimonio, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense que lo veíamos en algún punto del curso en que el matrimonio era lo máximo, ¿sí? Era lo máximo y todo lo que está fuera del matrimonio era muy mal visto y se hacía, siempre se ha hecho, pero escondida, siempre escondido y que no se vea. Y luego cuando había la intención de desvincular el matrimonio, hubo mucha resistencia, hubo muchos años de resistencia. No se puede, y no se puede, y no se puede, ya te casaste, ya ni modo, tienes que seguir, y tienes que seguir, y tienes que seguir. Esa es la mejor vía, no hay otra, eso es lo mejor, no hay otra. Lucha, platica, etcétera, toma terapias, etcétera, sigue adelante, ¿sí? Pero fue tanto el golpeteo que el Estado como gobierno pues no podía ya soportarlo y tenía que darle trámite a la disolución matrimonial y que se crea la figura de la disolución del matrimonio. Entonces se crea la parte del divorcio, ¿no? Dándole una solución a cuando esto no funcionó, ¿sí? Entonces se crea eso y en el próximo capítulo vamos a ver divorcio, ¿sí? Pero hoy vamos a ver matrimonio. Pero yo quería darles un poco de antecedentes, estoy hablando de historia, sé que las cosas han cambiado mucho y que hoy hay muchas formas diferentes de pensar, pero el antecedente es importante, ¿sí? Para mí es muy importante que ustedes sepan cómo se crearon las leyes, para qué se crearon las leyes, cuál es el fundamento de las leyes, en este caso el matrimonio, por qué se creó el matrimonio, cuál es el fundamento de haber creado la figura del matrimonio y luego cuál es el fundamento para haber creado la figura del divorcio, ¿sí? Cuáles son las razones de peso. Entonces es importante siempre saber un poco de historia, un poco de antecedente de lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Dice por ahí los que estudian mucho el tema de la historia, que el que no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Entonces, por eso es importante saber qué pasó. Si yo estoy manejando esta ley familiar, si yo estoy manejando esta ley penal, ¿por qué se creó esta ley? ¿Qué fue lo que originó a que se creara esta ley? ¿Sí? Entonces, para mí es importante que ustedes piensen de esa manera, que abran un poquito su campo a la hora de aplicar las leyes, cuando estén litigando, que sepan el contexto de esa ley, ¿sí? No nomás aplicarla porque sí, y les aseguro que va a ser más fácil su trabajo, más entendible, y cuando uno entiende lo que está haciendo y en vez de hacerlo como un robot, las cosas son mejores, ¿sí? Y más fácil, se hacen ustedes más eficientes, ¿de acuerdo? Vamos a compartirles la presentación. Matrimonio. Vamos a ver los capítulos que están dentro, o los temas que están dentro del capítulo de matrimonio. Los esponsales, la evaluación y concepto actual del matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio,
nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y el concubinato. Por ahí vamos a ver un video de esta figura también que se llama concubinato, que muchos hemos oído hablar mucho de ella. Será importante ver los elementos que lo forman, que lo hacen que se convierta en concubinato. ¿Está bien? Esponsales, dice, es el compromiso. ¿Qué es esponsales? Es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil del Estado de Nueva Unión, el artículo 139, define a los esponsales como la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. ¿A qué nos referimos con eso? Pues hoy en la actualidad, pues es yo creo que es la promesa de matrimonio, el compromiso que se genera y simbólicamente se entrega un anillo. Anteriormente era por escrito, con permiso de los padres, y etcétera, etcétera. Hoy también, pero primero, quiero decir, antes era por escrito y antes se pedía permiso a los padres. Antes, a veces inclusive antes de pedírselo a la que quieres que sea tu esposa, ¿no? Entonces, era muy solemne aquello, como de mucha seriedad. Ahora es más pues más ágil, un anillo, se prometen casarse en matrimonio, ¿no? O unirse en matrimonio en una fecha determinada. Entonces, eso es lo que ha cambiado ahorita, pero ha existido siempre y se le llama esponsales. O sea, cuando están comprometidos, si estuviéramos 50 años atrás, 80 años atrás, les diríamos que somos esponsales, ¿sí? Y hay una serie de cosas que le seguían, pero por ejemplo, si ven aquí el artículo 143, pues ya están derogados porque pues ya no tienen razón de ser, ¿sí? Evolución y concepto actual del matrimonio, ¿sí? Se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia, por todo lo que genera, ¿sí? Una simple unión de dos personas genera un montón de cosas, desde que se casan por el registro civil, generan cosas desde el tema católico o cristiano, dependiendo la religión que practiquen, pues eso es muy aparte. Pero el Estado le da validez a través de la boda civil, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se empezaron a generar cosas, desde esa acta de registro civil, desde ahí ya estás dentro de ese marco legal que te obliga y que te da derechos también para vivir bajo ese régimen de matrimonio, ¿sí? Entonces, otra vez, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia, ¿sí? Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rugeiro en los siguientes términos. Rugeiro dice: el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio, solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato, cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo.
Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Este es un pensamiento y una opinión de Rugeiro. Estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, por ahí. Entonces, eso es lo que se pensaba, eso es lo que se tenía, ¿sí? El tiempo fue cambiando, como todo, fue evolucionando, y bueno, se tuvieron que ir haciendo poco a poco esos cambios, y lo que parecía que no era correcto, pues no, sí, ya es correcto, pero tiene una forma de tratarse diferente. Entonces, todo se empezó a darle forma y meterlo dentro de un cuadro, de un marco legal, perdón, y con puros supuestos. Entonces, ¿qué pasa? La ley es así. Yo creo una ley para el matrimonio, ¿sí? Empiezo a ver esta situación que hay mucha gente que ya no quiere vivir matrimonio por infinidad de causas, ¿sí? Entonces yo tengo los supuestos jurídicos. Acuérdense que hablamos de los supuestos jurídicos, la hipótesis jurídica, donde decimos, a ver, se nos está viniendo esta situación, tenemos que crear un marco legal para darle trámite a los que no están de acuerdo con esto, a los que no les funcionó esto, ¿sí? Tenemos que darle un marco legal. No estamos diciendo que está mal ni que está bien, simplemente tenemos que darles un marco legal. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a suponer que están en matrimonio, y vamos a los que no vamos a dejar que se separen si no tienen menos de 2 años, ¿sí? Pero si ya tienen hijos, vamos a hacerle así. Y si tienen bienes, pues es de esta forma. Pero si los bienes son, se casaron por bienes separados, lo vamos a hacer de esta manera. Si son por bienes mancomunados, hay que proteger, no hay que dejar desprotegidos más bien a la esposa o al esposo, dependiendo. Y luego, no hay que desproteger a los hijos. Oye, porque hay hijos, a la torre hay hijos, ¿qué hacemos con los hijos? Bueno, no podemos dejarlos desprotegidos, son menores de edad. Pero si son mayores de edad, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que hacer esto, ¿sí? Pero son menores de edad, tenemos que seguirles proveyendo de alimentos, ¿sí? ¿Quién los va a proveer? Bueno, pues el que promovió el divorcio, el que cometió el error, el que está demandado, el que demanda, etcétera. Empieza a ver. Y luego, bueno, pues deben estar los hijos con la mamá, siempre, es lo mejor, bueno, que estén con la mamá. Pero, y así, entonces todo eso fueron generando muchas hipótesis, muchas supuestos para armar un cuadro, ¿no? Tratando de abarcar todo, y a veces no abarcaban todo, se generaban situaciones que, caray, esto no lo habíamos visto. Entonces, bueno, vamos al tema de ¿qué? De la jurisprudencia que habíamos visto. Entonces, se consulta la jurisprudencia, y si no hay jurisprudencia, bueno, pues vamos a ir documentando este caso, para cuando se presenten más de 5 veces, bueno, pues lo hacemos ley, ¿sí? A través de una jurisprudencia. Y así fue como se fue formando esto, ¿no? En el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad. A ver, permítanme, porque hay alguien que quiere entrar y no quiero dejarlos afuera. Okay. Si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? En el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad, o sea, de sangre, y especialmente en las relaciones que origina la filiación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser
el supuesto, hablamos ahorita de supuestos, el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberán ser sometidos a la potestad de sus progenitores. ¿Qué pasaba? Hijos nacidos fuera del matrimonio. Pues yo no sé quién eres, no le daban marco legal a los hijos. A esos hijos eran ilegítimos, así, tal cual, hijos ilegítimos. Y a partir de esto, de 1917, se reconoce a los hijos que están fuera del matrimonio y dentro del matrimonio como prácticamente iguales, ¿sí? Con los mismos derechos que tiene los que están dentro del matrimonio como los que están fuera del matrimonio. Si son hijos de la persona, comprobado que es de la persona, tiene los mismos derechos que sus hijos que estuvieran dentro del matrimonio. Y es así como se empieza a modificar las cosas, porque no podemos dejar desprotegidos. Otra vez, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Por qué se abre esta situación? Porque no puedes tapar el sol con un dedo y no puedes dejar a los menores desprotegidos, ¿sí? Sin nombre, sin registro, sin atención, sin alimentos, y no los puedes dejar así. No lo puedes dejar así porque serías un país bárbaro, ¿sí? Entonces se empieza, es que los hijos que están fuera de matrimonio y tantos chilpayate que anda por ahí son reconocidos y son del papá y tienen los mismos derechos. Así es que hay que darles alimento, y de ahí empieza a ver el tema de la pensión alimenticia a los hijos, ¿sí? Porque ya están reconocidos, ya son legítimos, son iguales unos y otros. Por eso, papá, ¿y quién los va a mantener? Pues tú, canijo, por tener hijos fuera de matrimonio, también los vas a mantener. Y a través de la figura de la pensión alimenticia. A lo mejor en ese momento no se llamaba así, pero fue evolucionando hasta lo que hoy conocemos como pensión alimenticia. El matrimonio como tal, como figura, como les digo, todo tiene un sustento, tiene una razón de ser, fue evolucionando a lo que hoy conocemos como el matrimonio. Entonces, vamos a leer cómo se fueron dando las cosas, así de una manera muy segmentada, ¿no? Y muy resumida. Antes se le llamaba promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre. De ahí el matriarcado, ¿sí? ¿Qué pasaba? En las comunidades primitivas antes, pues todos contra todos, ¿no? Y la única que sabía quién eran sus hijos, pues era la mamá. Ella sí podía decir, estos son mis hijos, pero a veces ni ella podía decir, pues, quién era el padre, ¿sí? Entonces, era, por decirlo con palabras de hoy, coloquiales, pues era un relajo, la organización familiar, ¿sí? La organización familiar, por eso, de ahí, como dice aquí, nace el matriarcado, ¿sí? El matriarcado, yo soy la mamá de todos ellos y yo me hago cargo de ellos y no necesito ni un cuate ni un cabrón para que me ayude, perdón por la palabra, yo los cuido y yo los mantengo y yo los saco adelante, ¿sí? Que hoy existe todavía ese matriarcado. Esa figura de matriarcado todavía existe, hay algunas familias hoy en día que así viven, en donde y que no tiene nada que ver, que bueno, mi papá así era, su mamá era la que decía y qué hacer, y fue la que sacó adelante a mi papá y a sus hermanos, y con vara de militar, casi. Bueno, matrimonio por grupos, ¿sí? Este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Entonces, ahí ya se empiezan a separar, porque ahí no lo dice, pero matrimonio por grupos,
en esta parte, en esta etapa del matrimonio, pues se casaban hermanos entre hermanos y se tenían relaciones entre hermanos y era un relajo. Entonces, en su camino de evolución de las personas, pues entienden que es mejor relacionarse con otros grupos, ¿sí? Con otros grupos y empiezan a ver que eso funciona mejor, ¿sí? Y ya no había niños enfermos porque ya eran de otro grupo. Entonces, es como se empieza a como empezar una luz en el camino de empezarse a organizar y a crearse como familias, ¿sí? Matrimonio por rapto. En una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas, cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como botín de guerra. Y eso ha sido por muchos años, en muchas de las guerras. Cuando todavía en la Primera Guerra Mundial, en 1918 por ahí, que existía el tema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues utilizaba todavía esto, de que se llevan a las mujeres como trofeo de guerra, ¿no? Y era algo como, pues bueno, pues como casi como aceptado, ¿no? Y los matrimonios por compra se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder, ¿sí? En otras palabras, aquí está intrínseco la figura del machismo, también en donde entre familias había acuerdos para que se casaran los hijos con las hijas, etcétera, ¿no? Y ya lo que hoy conocemos como el matrimonio consensual. El matrimonio consensual es algo en común acuerdo, ¿sí? El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, ¿sí? Naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. Naturaleza jurídica. El matrimonio como una institución, el matrimonio como un acto jurídico condición. Acuérdense de acto jurídico, donde estoy consciente de que voy a crear consecuencias de derecho, como acto jurídico mixto, como contrato ordinario, finalmente. Bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo hay gente, juristas, que dicen que es un contrato y otros que dicen que no es un contrato, ¿sí? Como contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal. Ayer me habló una conocida, haciendo un pequeño paréntesis, y me dice: oye, Juan Carlos, quiero que me ayudes, sabes de que mis sobrinos están aquí en Monterrey, son 3, 2 de ellos menores de edad. Entonces me dice, y su mamá está en Estados Unidos, la mamá de ellos. Yo me quedé aquí en Monterrey a cuidarlos, pero me los quiero llevar a Estados Unidos. Me los quiero llevar a Estados Unidos, o sea, sacarles la visa, renovarles la visa, porque ya tenían visa, renovarles la visa, y llevármelos a Estados Unidos para que ya se queden con su mamá, y ya que se queden allá, va, y que su mamá se haga cargo de ellos. Bueno, le digo, y luego, ¿por qué no lo haces? ¿Qué falta? Y me dice, su papá nos tiene que firmar, por los menores de edad, nos tiene que firmar para yo poder renovar el pasaporte y renovar la visa. Pero no lo encuentro. No lo encuentro al papá. Ayúdame, me dice. Le dije, mira, primero, número uno, bueno, también, bueno, antes de eso me dice, también como, pues, asustarlo para que dé la pensión alimenticia porque nunca dio nada. Ok, y le digo, ¿y ya lo demandaron?
¿cómo? Sí, ya lo demandaron, ya hicieron una demanda exigiéndole la pensión alimenticia. No, pues no. Y luego, ¿cómo quieres que pedirle la pensión alimenticia? Ah, pues que no es como automático. ¿Y cómo se va a enterar el juez que no tiene pensión alimenticia y que no está el cuate? ¿Sí? Presente. Ah, pues sí. Entonces, tú tienes que activar eso. ¿Sí? Tienes que activar eso. Pero no tú. Tú eres su hermana. Tú, no tú. Tiene que ser tu hermana la que está en Estados Unidos. Tiene que venir a ella a hacer esos temas aquí. ¿Cómo se va a venir? Entonces, una situación muy complicada. Pero lo que voy es que pensaba esta persona que casi las cosas se hacen en automático. Y no, hay que, esa petición de parte, le digo, esa petición de parte, hay que decirle al juez, tengo esta situación, tengo 3 hijos, de los cuales 2 son menores de edad, necesito sacarle su visa, su pasaporte, y su papá no sé dónde está. Aparte necesito que me otorguen a mí la patria potestad. Porque le decía, tienes que avisar que el papá no está presente, tienes que avisar que quieres la patria potestad, tienes que pedir la pensión alimenticia, tienes que pedir todas esas cosas porque, pues quién sabe, ¿verdad? Tú vas a ir a sacar el acta la visa o el pasaporte, te van a decir la firma del señor, no, es que no está presente, por eso, y luego yo qué quieres que haga. Entonces, hay muchas situaciones de ese tipo que hay que darles trámite, no se pueden quedar en el tiempo, porque después, como aparte no están divorciados, entonces hay que darle trámite a todo porque es un relajo. Entonces está la situación de la chica esta, pues está muy complicada porque para la ley sigues casada, ¿sí? Entonces ambos tienen derechos y obligaciones y tú tienes que decirle al juez que la persona que tiene las obligaciones para con tus hijos no está presente. Pero tienes que decirlo a través de una demanda, tienes que decirlo porque si no nadie se entera, ¿sí? Y tú andas navegando con bandera de que me dejaron sola, etcétera, etcétera. Entonces, hay que detonar esas cosas, hay que detonarlo porque nadie se va a enterar. Oye, es que ya demandé la pensión alimenticia, me estuvo dando y ya no me dio. ¿Y luego? ¿Por qué el juez no hace nada? Pues porque no le has dicho, ¿sí? Hay que pedirle al juez, una y otra vez, con escritos, de manera formal, pedirle lo que no está sucediendo. Bueno, matrimonio como institución. En este sentido, significa el conjunto de normas que rigen al matrimonio, que ya hemos hablado mucho de eso. Y número 2, el matrimonio como acto jurídico condición. Se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua, ¿sí? Al momento de generar un acta de registro civil, se genera un acto jurídico condición, ¿sí? Los dos están condicionados por la ley, ¿sí? de llevar a cabo ese matrimonio, ¿va? Y todas las obligaciones y todo lo que implica vivir el matrimonio, ¿sí? El matrimonio como acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros, o sea, los privados, se realizan por la intervención exclusiva de particulares, ¿sí? Entre particulares, ¿sí? Los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto jurídico mixto. El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón
el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial del registro civil. Matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad en la tesis contractual se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. El matrimonio como estado jurídico, desde el punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y el acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración, ¿sí? Quiero que veamos un video de un abogado constitucionalista que se llama Miguel Carbonell, que yo lo sigo mucho, se lo recomiendo, muy claro, muy preciso en lo que está diciendo, y bueno, vamos a hablar por qué esta situación de si es un contrato el matrimonio o no es un contrato, ¿sí? Y bueno, deriva la duda desde el punto de vista de que un contrato te obliga, ¿sí? Un contrato tiene cláusulas que te obligan a hacer o cumplir ciertas situaciones y también tiene cláusulas donde hay penalidades que cuando no las cumples esas disposiciones, pues hay una consecuencia, ¿sí? Y en el matrimonio, aunque tú firmas un acta de registro civil y es un compromiso de llevarse bien y todo lo que ya sabemos, sin embargo, si no se cumplen algunas de esas disposiciones verbales, puede derivar en un divorcio, pero puede que no. Entonces, si es un contrato o no es un contrato, ¿verdad? Por ese tema de al no cumplir ciertas disposiciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Vamos a ver este pequeño video, está cortito. Escanea las tiras de los productos Sabritas participantes, espera tu notificación y participa para poder ganar tu entrada. Pero, ¿cómo? Estados Unidos siempre ha sido muy interesante para mí, me gusta mucho el modo de vida, Pero voy a dejar de presentar para que no se vaya a interrumpir aquí y les comparto el video. Empieza así abruptamente, no hay introducción ni nada, así nomás empieza. ¿cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que
por virtud del matrimonio, una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal. Exactamente. Eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Bueno, ahí está Miguel Carbonell con un funcionario de la Corte hablando de ese tema del contrato. Y básicamente, como les comentaba, algún incumplimiento, si estamos hablando de que es un contrato, pues ¿dónde está la consecuencia? ¿No? ¿Dónde está la consecuencia? Entonces, dentro del matrimonio, siendo un tema privado, muy personal del matrimonio, por decirlo así, un tema netamente privado, al momento de manifestar la inquietud de que algo no estuvo bien o que de algo no se cumplió en matrimonio, y al querer hacer valer ese incumplimiento, inmediatamente se integra al Estado para que ayude a resolver esa situación, y por eso viene el tema de separaciones y de divorcio, ¿sí? E interviene el Estado para eso. Entonces por eso dice acto jurídico condición mixto, porque interviene el Estado, ¿sí? ¿Irlanda quiere decir algo? Sí, maestro, bueno, yo creo que el matrimonio ya se ve como un contrato cuando ya te quieres divorciar. Exacto. Exiges todos los derechos que no exigiste dentro de la relación, porque cuando te casas, obviamente es por más el lado sentimental, y todavía hay personas que creen o creemos que es para toda la vida, pero en sí como contrato lo vemos hasta cuando ya te estás peleando hasta la escoba, todo, cuántos años te di de mi vida, y hasta el último peso que se generó. Que se repartieron y que se generaron, exactamente. Sí, es cierto, por eso les digo que en muchas situaciones el matrimonio o la familia lo que genera, todo está muy padre cuando todo está en orden, ¿sí? La familia, los hermanos, los hijos, los primos, las fiestas, todo está padrísimo, ¿sí? ¿Y cuándo es cuando utilizamos o cuando nos mandan a hablar a nosotros como abogados? Esas familias tan bonitas y grandes y que se vea que están muy bien. Cuando hay un problema, cuando alguien decide ya no seguir adelante con eso y te empiezas a enterar de un montón de cosas,
¿sí? Y ese tema eso que era privado se empieza a hacer público, ¿sí? O cuando muere alguien, cuando muere uno de las cabezas de esa familia, pues las herencias, ¿verdad? Oye, no dejó testamento, oye, ¿sabes qué? Descubrimos que tiene un hijo por fuera, etcétera. ¿Quién es el que se siente con más derecho, ¿sí? En caso que no haya dejado un testamento, o si dejó testamento, pues ¿por qué a ellos y a nosotros no? Y cuando pasan ese tipo de cosas, es cuando empiezas a ver la ley, empiezas a ver que hay un contrato y empiezas a ver que es importante el parentesco y qué grado de parentesco tenemos, y si tenemos medios hermanos, y si no tenemos medios hermanos, y si el apellido se escribió bien en el testamento y si no se escribió bien. Entonces ahí es cuando empiezas a ver que todo está dentro de un marco legal y que todo está ya como programado, ¿no? Por si algo sucede, ¿no? Y así es. Entonces, bueno, vamos a continuar porque nos falta un poquito todavía. Muy bien, de acuerdo a los artículos del Código Civil Federal 1795, 1798, 1812 a 1834, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez que son capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto y firma cuando la ley la requiera. ¿Sí? Elementos esenciales de validez del matrimonio, de existencia, o sea, los elementos esenciales de validez del matrimonio, de existencia, los elementos esenciales de existencia, diferencia de sexo y unidad de personas. Fíjense, aquí lo pongo en negritas, esto ya cambió, ¿no? Esto ya cambió, ya no hay tema con el sexo, puede ser del mismo sexo. ¿Sí? Consentimiento, celebración en presencia de oficial de registro civil y 2 testigos. Y elementos esenciales de validez, consentimiento libre y espontáneo, con ausencia de error, fuerza y rapto, ¿sí? Con capacidad de las partes, impedimentos dirimentes, o sea, absolutos y relativos, que no haya ningún impedimento por mayorías de edad, por que estén en pleno uso y goce de sus facultades mentales. Formalidades anteriores, coetáneas y posteriores. Coetáneas significa que estén como que en la misma época, que se vean las personas más o menos, se busca que se vean de la misma, no nivel social, sino de la misma educación. Si son de razas diferentes, o si de repente se ve muy, porque se ha visto muy chica la persona y la otra persona muy grande de edad, bueno, pues puede haber algún señalamiento ahí, una llamada de atención. Me refiero al punto de, a lo mejor le preguntan a la muchacha si no está pasando esto que estoy señalando, si hay un error, una fuerza, un rapto para ese tema, ¿sí? Impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, proviéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebra concurriendo algunos de los citados impedimentos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Nulidad, primero impedimento, ya nulidad en el matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. ¿Cómo puede haber una nulidad en el matrimonio? Pues cuando la persona, alguno de los que se casaron no estuvieran casados previamente, ¿sí? Con otra persona y nunca se divorciaron, por ejemplo. Bueno, y hay varias situaciones, ¿no? También. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable, y solo se concede la acción de la parte perjudicada. Si me engañó, si no se llamaba así, se llamaba de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera.
Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. El incesto, ¿qué es el incesto? El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Parentesco de consanguinidad no dispensado, o sea que no están de acuerdo, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, hay un parentesco que no admite dispensa, o sea que no, que por ley no se está permitido contraer matrimonio como ese de la línea recta, o sea no está permitido casarse entre hermanos, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que ha pasado, sí ha pasado, pero tiene variables como yo no sabía que era mi hermano, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el de la colateral hasta el segundo grado. Aquí están los impedimentos de acuerdo al artículo 156 que veíamos ahorita. Vamos a leer algunos nomás para estar pendientes de eso. El parentesco de consanguinidad legítima o natural sin limitación de grado en línea recta, lo que decíamos ahorita. Es un impedimento para contraer el matrimonio. Yo no me puedo casar con mis hermanos. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. ¿Cuál es mi parentesco de afinidad? Casarme con mi cuñada, por ejemplo. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio por el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no sea restituida al lugar seguro. La impotencia incurable por la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. De estos impedimentos solo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. Matrimonios nulos e ilícitos, de acuerdo al capítulo 9, artículo 235. Son causas de nulidad de un matrimonio. El error acerca a la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, la contrae con otra. Este es un caso que a mí siempre me llama la atención, porque no sé cómo pueda pasar. Aquí lo que está diciendo es que yo me iba a casar con una persona, mi esposa, por ejemplo, que me iba a casar con ella y resulta que me casé con otra. No entiendo cómo puede pasar eso, pero bueno. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que es lo que vimos acá, artículo 156. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100 y 102 y 103. Híjole, esto no me dice qué código es. A ver, por aquí tengo algunos códigos. ¿Dónde los puse? A ver, quiero ver nomás. ¿Qué código? 97, 98, 98. Permítame tantito. Estoy buscando en el código. 97. Ok, dice que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100 y 103 del Código Civil del Estado de Nuevo León. En contravención, o sea, en contra de lo que mencionan estos artículos.
Entonces, ¿qué dicen esos artículos? Se los quiero compartir. ¿Qué dicen estos artículos? Aquí lo tengo. 97 dice: el oficial de registro civil ante quien se presente una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enumerados en los artículos anteriores hará que los pretendientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Si hacen algo en contra de esto, no hay matrimonio. Cuando el matrimonio se celebra dentro de los 30 días siguientes, en el lugar, día y hora al efecto señalados. Y luego, en lugar, día y hora señalados para la celebración del matrimonio, se presentarán al oficial de registro civil los pretendientes o su apoderado especial constituido en la forma prevenida en el artículo 49 y 2 testigos por cada uno de ellos que acrediten su identidad. ¿Se ha pasado que se presentan a casarse rápido en un registro civil y testigos, pues tú y tú, puros desconocidos ahí, los primeros que vean, y ya, cumplen con ese requisito, ¿sí? Bueno. Perdón si voy muy rápido, pero... Muy bien. Se determinan desde 3 puntos de vista. Efectos del matrimonio. Se determinan desde 3 puntos de vista. Entre consortes, ¿sí? O sea, entre esposos, en relación con los hijos y en relación con los bienes, ¿sí? Fíjense lo importante. Entre consortes, entre esposos, se crea una relación jurídica muy importante. Y luego, esa relación jurídica con respecto a los hijos, ¿sí? Otra relación jurídica permanente muy importante. Y luego, entre consortes y con respecto a los hijos y en cuanto a los bienes generados, ya sea independientemente de qué régimen, si por separación de bienes o por régimen conyugal o sociedad conyugal, ¿sí? Entre consortes, dice, derecho a la vida en común, ¿sí? Derecho a la vida en común con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirles la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio y por el contrario el régimen de bienes mancomunados. Los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. Concubinato, ¿sí? Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Vamos a ver qué dice el Código Civil Federal. Bien rápido porque es que cada vez que tengo que hacer esto tengo que dejar de presentar. Déjenme nomás ver si tengo aquí el Código Civil Federal. Aquí lo tengo. ¿Qué artículo me dijo? El artículo 242. Vamos a buscar ese cuate. Vamos a ver qué dice el artículo 242 del Código Civil Federal. ¿Qué artículo dijimos? ¿242? Exacto, gracias. Yo pensé que se habían dormido. Les voy a pedir que abran la cámara en la próxima clase, Digo, nomás para platicar más a gusto. La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco de afinidad en línea recta pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges,
por sus ascendientes y por el Ministerio Público inclusive. Eso es lo que nos dice ese artículo, ¿sí? Así como se trata de parentesco por afinidad. Ok, bueno, X no tiene mayor ciencia. Efectos derivados de la unidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes, matrimonio putativo. Tengo un video corto para ver el tema del concubinato. ¿Quieren verlo? Porque ya son las 9:02. Ustedes díganme. Oye, ¿sí tenemos que ir? Sí. Bueno, vamos a verlo bien Sí. rápido. Sí, gracias. Hoy la charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento. Aquí lo tengo ya. Hoy la charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto Carlos, saludarte. muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, Es continuos. decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública, Permanente y continua. permanente Y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina.
E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, esto tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión testamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si es que fallece o viceversa, como cónyuge. Es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, una información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-775. ¿Querían que les dejara el teléfono? Es un abogado que está en Puebla. Dudas, preguntas, comentarios. Diana Sánchez, adelante, Diana. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Ahí habla sobre el concubinato y que se adquieren derechos, una cuando pues viven juntos y la otra es cuando tienen un hijo. Exacto. Pero ahí cuando tienen un hijo tienen que vivir juntos, no es necesario, ¿verdad? O sea, no necesariamente, cuando hay un hijo, haz de cuenta que todo lo demás, por decirlo de alguna manera, no importa si vivieron juntos o no viven juntos, etcétera. Pero para que se dé el concubinato, no tiene que estar casado, no puede estar casado. sí, eso sí lo entendí. Okay. Pero el caso es que si se da un embarazo por conveniencia o no sé, o sea, ¿cómo se puede demostrar ahí? Digo, yo sé que si nace un hijo, Mira, bajo las condiciones. Si nace un hijo fuera o dentro del matrimonio, concubinato o sin concubinato, el hijo tiene todos los derechos. Para heredar, sí, eso sí lo entiendo. Y para todo eso, sí. Pero ahí entonces, ¿cómo se puede demostrar o cómo se puede, o sea, cómo la persona, ahí es que, o sea, cómo... O sea, obligarlo a que reconozca al hijo. Bueno, el obligarlo a que reconozca, pues sí hay un método, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por medio de reconocimiento de paternidad. Uh-huh.
ejemplo, el hecho de que quiera estar reclamando esa persona más derechos de los que ya tiene o estar de alguna manera presionando para que se den más cosas hacia el menor. O sea, no sé ahí si hay un límite o cómo, digo, yo entiendo que el hijo que nazca bajo esa condición, pues tiene todos los derechos, pero a veces se emplea a los hijos para obtener un beneficio. Eso es lo que yo quiero O sea, saber. o sea, a ver si le entendí. O sea, ¿hasta qué punto puede exigir ese hijo fuera de matrimonio a su papá en cuanto a alimentos? En cuanto a alimentos, yo sé que tiene toda o sea, lo protege la ley, Ajá, ajá. pero como chantaje, no sé si me explique. Ah, o sea, como que el muchachito este lo está como pidiéndole más y más y más cosas, o más dinero, o más Sí, o sea, la mamá al papá del niño, Ajá. exigiéndole más cosas y exigiéndole más cosas. O sea, como un chantaje, vaya. Sí, sí. Y que se haya producido ese embarazo para un beneficio de Sí, 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 de sí. la mujer, vaya. Ya le entendí, ya le entendí. Pues bueno, en una pensión alimenticia, llevada, derivada de un juicio ante un juez de lo civil, o de lo familiar más bien, el juez determinará la cantidad que hay que darle, el porcentaje. No puede darle todo lo que le pidan. ¿Sí me explico? O sea, es un porcentaje determinado lo que tiene que darle, y eso es. ¿Sí? No, claro, si la persona le aumentan el sueldo, o si tiene aguinaldo, o si tiene otras prestaciones y cosas de esas también van dentro de la pensión y se tendría que incrementar en un momento dado. Pero no es como que la persona que recibe la pensión alimenticia puede exigirle cada vez que esa persona quiera, ¿verdad? No es así. Ok, maestro. Y en el caso de que si no se llega a algún acuerdo, creo que en otra de las clases que tuvimos, Ujú, de otra de las materias, creo que era introducción a la sociología, algo así. ujú. Creo que era esa, no recuerdo. El maestro decía que se podía, o sea, el niño tiene un derecho. Ujú. Entonces, para que ese niño obtenga ese derecho, si no se llegaba a un acuerdo sobre la pensión alimenticia, se, se podía mandar un escrito hacia la empresa, se localizaba en donde estaba trabajando la persona, el papá, a la empresa para que ahí le quitaran un porcentaje del sueldo. Desde que el juez determina que el señor tiene que dar pensión alimenticia, en automático se da aviso a la empresa donde trabaja para que la misma empresa le rebaje el porcentaje que se determinó. Así es. Pero ahí en ese caso si no hay una decisión por parte del juez y solamente se mete un escrito en el cual se está pidiendo que se le rebaje a esa persona lo que corresponde a la pensión alimenticia, o sea, ¿es legal eso o no es legal? No, tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento. Primero, demostrar que su hijo, este, por ejemplo, que su hijo, que si no ha dado pensión alimenticia antes, si lo ha atendido, si no lo ha atendido, si lo reconoce, si no lo reconoce. O sea, tiene que haber un procedimiento previo, ¿sí? Decirle al juez, aquí hay un hijo de esta persona y no le está dando pensión alimenticia. Hay que decirle al juez eso, ¿sí? A través de un escrito, una demanda de pensión alimenticia, ¿sí? Y el juez determinará las formas
de garantizar esa pensión alimenticia. Si él está trabajando, va a ser a través de la empresa. Si él trabaja por su cuenta pero declara impuestos y todo eso, también se lo van a rebajar. Si él trabaja por su cuenta, pero de manera informal, difícilmente pueden rebajarle esa parte determinada. Aún aunque esté por medio del SAT, maestro. No, o sea, si está formal, sí se lo pueden hacer ese porcentaje, retirárselo a través del SAT. Si está declarando impuestos, ¿sí? O si es una empresa, a través de la empresa. Pero si trabaja de manera informal, o sea, un oficio que no emite facturas y nada, pues es complicado. Muy bien, maestro, muchas gracias. De nada. Laura Zúñiga, ¿quiere decir algo? Ya por último, ya para irnos a tomarnos un café. Sí, maestro, mi pregunta respecto al tema es, entonces, es una simple duda. Sí. En respecto al concubinato, no necesariamente tienen que vivir en el mismo domicilio, ¿se puede llegar a dar de esa manera? Si no tienen hijos, chequen el video, si viven en concubinato o viven juntos y no tienen hijos, tienen que comprobar que vivieron 2 años juntos. Comprobar, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Si hay hijos, ya no importa el tiempo. Ah, ok, se da como quien dice en automático. Exactamente. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Yo sé que este es un tema medio polémico y que se presta para platicar aquí horas de muchos temas, pero bueno, pues el tiempo se acaba y tenemos que darle fin a las cosas. José Roberto, dime, José, adelante. Una pregunta. ¿Una persona puede, en el caso de una mujer, recibir una pensión compensatoria por el tiempo que estuvo en concubinato? Una pensión compensatoria por el tiempo que estuvo en concubinato, por no haberla pedido en un tiempo determinado. ¿Es correcto? Tiene, creo que es 1 año para pedirlo. Si no lo pidió en 1 año, es que depende de los estados cambia, pero si no la pidió en 1 año, ya prescribe el derecho de pedirla. Ok, ¿Sí? Gracias. De nada. Laura Zúñiga, adelante. Sí, yo otra vez. Respecto a lo que menciona el compañero, yo tengo entendido que la pensión compensatoria también equivale a los años que estuvieron en concubinato, o sea, no es una pensión permanente, por decirlo así. Sí, ¿Es correcto? Así es. Ah, ok, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso damos por concluido el tema. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Ahora vamos a ver el tema de divorcio, ¿sí? Vámonos así rapidito para ver si podemos destinar un ratito para dudas, preguntas y respuestas, ¿sí? Les agradezco mucho, les cambié la señal ahí, por el evento que teníamos de estos graduados que les platiqué. Pensamos que íbamos a terminar muy tarde, pero no, terminamos temprano, gracias a Dios, y por eso regresé la sesión a este día como de costumbre. Digo, a lo mejor ni cuenta se dieron, pero les había propuesto otro día. Bueno, que pasen buenas noches, me dio gusto verlos. Aunque veo puras letras, no veo ninguna cara, una que otra foto. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya no sé si están ahí o no, pero bueno, gracias por abrir sus cámaras. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Sí, hasta el próximo martes. Gracias. Adiós, profe. Descanse, buenas noches. Bye, profe. Bye. Buenas noches, maestro. Buenas noches, bye. Gracias. Gracias por lo que me dicen, gracias.